Bienvenidos al curso de Geotecnia. Les voy a presentar el capítulo número 10 correspondiente a empujes de suelos. En la ingeniería civil, numerosas son las estructuras que están soportando el empuje del terreno. Así, por ejemplo, tendremos muros de contención, muros en los sótanos, piletas, excavaciones, estribos de puentes, rellenos compactados que están contenidos a través de una estructura que por gravedad resiste las acciones horizontales debidas a los empujes. Los estribos de puentes son una situación muy particular donde las losas de aproximación están apoyadas sobre un terraplén compactado que apoya y distribuye los esfuerzos sobre un estribo. El estribo son los extremos, ¿cierto?, de un puente donde apoyan los tableros. De esta manera, podemos identificar diferentes tipos de obras civiles que están sometidas tanto a empujes de suelos o de empujes de líquidos. El tratamiento puede resultar bastante similar si uno considera y tiene presente cuáles son los factores que inciden en el momento de establecer el cálculo. Hoy los invito a que repasemos cuáles son las teorías más importantes vinculadas con esta temática. Así vamos a identificar que las presiones más importantes que aparecen en el terreno corresponden a las presiones en reposo, presión activa y presión pasiva. Vamos a repasar cada una de estas y cuáles son las ideas que tuvieron aquellas personas que idealizaron modelos conceptuales para que nosotros hoy podamos estar calculando estas estructuras, brindando estabilidad, confiabilidad y certeza sobre el desempeño de las estructuras civiles. Ejemplos esquemáticos que se presentaron recién nos permiten ahora pensar dónde están estas estructuras civiles sometidas a presiones de suelos. Veamos entonces esta primera de las imágenes. Corresponde a una perforación en una roca, un túnel, que va a estar sometido lateralmente y verticalmente a una presión del terreno. Nosotros necesitamos entonces generar las condiciones geométricas y de resistencia necesarias para que el túnel no colapse sobre sí. Fíjense en este caso, aquí no estamos hablando de una estructura geotécnica propiamente dicha, pero los silos también están sometidos a empujes horizontales. Las paredes se encuentran sometidos a los empujes de los granos y diferentes son las hipótesis de carga que uno puede asumir que pueden estar estrechamente vinculadas con las nociones que vamos a ver durante el día de hoy. Durante el proceso de carga o de descarga del silo, las acciones sobre las paredes están muy vinculadas y pueden ser analizadas con los conceptos que hoy les voy a presentar. Los muros pantalla de pilotes, cortinas de pilotes generalmente denominados, son otras de las estructuras empleadas cuando uno quiere hacer perforaciones manteniendo estables los laterales del terreno, donde no hay espacio para hacer taludes con una determinada pendiente, donde necesitamos hacer excavaciones profundas. Generalmente, primero se excavan los pozos, se llenan con la armadura diseñada para resistir los esfuerzos de flexión a los cuales estará sometido y posteriormente se realiza el retiro de material para generar la excavación en profundidad. Los muros de sostenimiento tienen diferentes características y diferentes utilizaciones. Algunas simplemente pueden estar sosteniendo material para que no caiga sobre la calzada. Otros muros de sostenimiento pueden estar, como su nombre lo indica, sosteniendo carreteras que ante a diferentes tipos de acciones puede verse sometido a diferentes tipos de fallas. O también pueden ser ornamentales, donde necesitamos generar un desnivel, necesitamos sostener el material de suelo que hemos compactado para rellenar, pero le queremos dar alguna visual diferente, algo un poco más agradable a la vista. Y así es que se presentan muros de este tipo. Vamos directo al análisis de la cuestión. Tenemos en el espacio sigma tau la representación de un círculo, el círculo de Mohr, donde las abscisas al origen corresponden a sigma 1 y sigma 3. Sigma 1 generalmente asociada a la tensión vertical o la tensión mayor, sigma 3 que representa generalmente la tensión horizontal o la tensión menor. Con estos dos valores estamos en condiciones de trazar un círculo. Los elementos del círculo corresponden al centro,
Es un punto que se traza sobre el eje de la sigma y que está a la mitad entre sigma 1 y sigma 3. Es decir, lo establecemos como el promedio entre las magnitudes de sigma 1 y sigma 3. A este punto le vamos a llamar P. Sigma 1 más sigma 3 dividido 2 nos dará el centro del círculo. Por otro lado, el diámetro queda definido por el término Q, es decir, sigma 1 menos sigma 3, el valor mayor menos el valor menor, dividido 2, que corresponde al radio. Finalmente, desde sigma 3 hasta sigma 1 podría considerarse como un incremento de tensión y por lo tanto el diámetro del círculo corresponde a sigma 1 menos sigma 3. O también visto en términos de Q. Vieron que Q corresponde al radio, entonces 2 veces Q será equivalente a delta sigma. Conocidos el radio, el diámetro y el centro del círculo, estamos en condiciones de trazar a partir de un resultado experimental el ángulo alfa que se obtiene durante la rotura de una probeta. Este ángulo alfa, con la dirección que pase por el punto de sigma 3, que corresponde al polo, define en la intersección con el círculo un punto sobre el cual vamos a trazar una tangente. Y esta tangente al punto está definida por la línea que une el punto indicado sobre el círculo y el centro de esta circunferencia. Esta tangente entonces es lo que hemos llamado nosotros la línea de falla y que corresponde a C más sigma tangente de phi. Vean que phi corresponde al ángulo trigonométrico medido respecto al semieje positivo. C corresponde a la ordenada al origen y está representado sobre el eje vertical tau. Ahora bien, vamos a identificar algunas otras cosas. Sobre el círculo se representa el ángulo alfa que corresponde al ángulo de falla sobre la muestra que habremos ensayado y que hemos llevado hasta la rotura. Bueno, si ahora analizamos el círculo y dentro de él inscribimos un triángulo, este triángulo formado por el centro del círculo, sigma 3, y el punto de corte o el punto de tangencia entre la línea de falla y nuestro círculo, este triángulo posee por geometría dos de sus ángulos igual a alfa. También sabemos que entre la vertical y la orientación, entre la perpendicular a la recta tangente, también será el ángulo phi. Por lo tanto, los ángulos interiores de este triángulo así definido por los puntos sigma 3, P y D corresponden a uno que es alfa, otro que es alfa, y el tercero de los ángulos corresponde a 90 menos phi. Sabemos ahora que la suma de los ángulos interiores del triángulo es igual a 180 y por lo tanto podemos decir 2 por alfa más 90 menos phi es igual a 180. El ángulo alfa, que corresponde entonces al plano de rotura de la muestra, será igual a 180 menos 90 más phi dividido 2. Hemos pasado 90 menos phi restando al segundo miembro y 2 dividiendo al segundo miembro. Entonces, 180 menos 90, 90. 90 dividido 2, 45. Luego nos queda phi dividido 2. Y por lo tanto hemos obtenido que el ángulo alfa corresponde a 45 más phi sobre 2. Esto nos está indicando que en este estado el ángulo de rotura de la probeta, de la muestra o del suelo corresponderá a 45 más phi sobre 2. Identificamos ahora el triángulo rectángulo que se forma entre el centro del círculo, el punto A y el punto D. Noten que es un triángulo rectángulo debido a que el ángulo de 90 grados se está formando en el punto D. Por lo tanto, la hipotenusa se desarrolla entre el punto A y el punto central del círculo. Veamos entonces que en este esquema gráfico el segmento AO o A0 corresponde a C por la cotangente de phi. Aquí lo que estamos haciendo es el segmento OC corresponde al cateto opuesto
El cateto adyacente corresponde a OA. Por lo tanto, podríamos establecerlo a partir de la tangente, pero para que quede como un producto, haremos C por la cotangente de φ. Por otro lado, la hipotenusa debemos agregarle el valor del centro del círculo, que corresponde a P, siendo P sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Por otro lado, tenemos que el cateto opuesto al ángulo φ corresponde al radio del círculo, y el radio del círculo está representado por Q, es decir, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Veamos entonces, el seno del ángulo φ, es decir, cateto opuesto a φ dividido en la hipotenusa, va a ser igual a Q sobre P más C por cotangente de φ. Si consideramos esta expresión, es decir, seno de φ igual al cociente entre Q sobre P más C cotangente de φ, donde C es igual a 0, es decir, que es un medio granular, entonces el seno de φ será el cociente entre Q y P, siendo Q sigma 1 menos sigma 3 sobre 2 y P sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Si hacemos producto de los extremos por el producto de los medios, el número 2 se va a simplificar y obtendremos que el seno de φ es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. Esta expresión, seno de φ igual al cociente de sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3, nos va a permitir despejar el denominador del segundo miembro pasándolo como multiplicador al primer miembro. De este modo tendremos seno de φ factor de sigma 1 más sigma 3 menos sigma 1 más sigma 3 igual a 0. Noten que el segundo miembro del paso anterior lo hemos pasado al primer miembro. Aplicando propiedad distributiva obtenemos sigma 1 por seno de φ más seno de φ por sigma 3 menos sigma 1 más sigma 3. Agrupamos y tomamos factor común sigma 3 y sigma 1. Obtendremos entonces sigma 3 factor de 1 más seno de φ menos sigma 1 factor de 1 menos seno de φ, todo igual a 0. Y procederemos ahora a buscar la igualdad entre las tensiones, tratándolas de dejar en el primer miembro, y todo lo que esté vinculado con el seno de φ en el segundo miembro. Así vamos a pasar sumando sigma 1 factor de 1 menos seno de φ al segundo miembro. Obtendremos finalmente, como estamos aquí parados, sigma 3 factor de 1 más seno de φ igual sigma 1 factor de 1 menos seno de φ. Despejando es posible establecer la siguiente proporción. Sigma 3 es a sigma 1, como 1 menos seno de φ es a 1 más seno de φ. O su equivalente por trigonometría, por relaciones trigonométricas, en donde 1 menos el seno de φ sobre 1 más el seno de φ es igual a la tangente cuadrada de 45 menos φ sobre 2. Hemos obtenido así que la relación entre sigma 1 y sigma 3 está vinculada con un coeficiente que depende del ángulo de fricción cuando la resistencia al corte no drenado es igual a 0 o cuando la cohesión es igual a 0. Tendremos así sigma 3 igual a K sub A multiplicado por sigma 1. Este coeficiente K sub A es el que se conoce como coeficiente de presión activa de las tierras o de los suelos. 3 son las situaciones que pueden presentarse en un empuje horizontal. El primero de ellos corresponde al denominado empuje en reposo, que nosotros vamos a representar mediante E sub 0, E subíndice 0. Esto, tal como su nombre lo indica, corresponde a una presión de reposo, a un empuje en donde las condiciones son estacionarias y se encuentra en reposo. La fuerza que vamos a obtener se mide por unidad de longitud del muro en profundidad a la pantalla, en profundidad a la imagen que nosotros estamos viendo. El segundo tipo corresponde al empuje activo. En este caso, asumimos que el muro sufre un desplazamiento horizontal
y el suelo se encuentra liberado. Puesto en otros términos, se asume que el suelo, por algún motivo, genera un empuje horizontal sobre el muro y lo puede llegar a desplazar. Pequeñas cantidades, pero lo desplaza. El tercero corresponde al denominado empuje pasivo, es decir, el muro se desplaza hacia el interior de la masa de suelo. Aquí tenemos estas condiciones y para recordar cuándo es activo y cuándo es pasivo, ustedes piensen que son el suelo. Entonces, si ustedes suelo empujan, están ejerciendo una actitud activa. Si ustedes reciben el empuje del muro como suelo, entonces estaremos en una situación pasiva. 3, entonces, son las condiciones de empuje que analizaremos. Empuje en reposo, empuje activo y empuje pasivo. Analicemos el estado tensional en reposo. Consideremos un estrato de suelo sobre el cual se identifica a una profundidad Z un elemento de volumen representativo que en este caso lo vamos a considerar plano. Consideraremos un estado de tensiones planas y por lo tanto en profundidad todo este sistema se mantiene. Este elemento corresponde a un diferencial y por lo tanto será un diferencial de la profundidad, un diferencial de Z. Las acciones que sobre él aparecen corresponden a la tensión vertical y a la tensión horizontal. La primera de ellas, la tensión vertical, corresponde a una presión geostática, es decir, gamma, el peso unitario del suelo, multiplicado por la profundidad en la cual se encuentra este elemento analizado. Sigma vertical igual a gamma por la profundidad, peso unitario multiplicado por Z. La fuerza horizontal estará dada por un porcentaje de la fuerza vertical. Ese porcentaje se lo representa como K sub 0. La tensión horizontal, entonces, resulta igual al producto entre el coeficiente de presión de las tierras en reposo, denominado K sub 0, por la tensión vertical. Así entonces, vamos a destacar que este coeficiente K sub 0 no es simple de ser determinado. Necesitamos realizar ensayos triaxiales especiales, necesitamos utilizar ensayos de campo de tipo presiométrico o utilizar fórmulas empíricas basadas en numerosos resultados y calibraciones experimentales. Bajo estas condiciones, el espacio de sigma tau, donde podemos representar el círculo de Mohr, corresponde a un estado tensional donde el círculo se encuentra aún lejos de la línea de falla. Recuerden que la tensión horizontal la vamos a representar, en este caso, menor a la tensión vertical. Y por lo tanto, en estado de reposo, no estamos próximos a la falla. Sobre la derecha se aprecia el muro de sostenimiento, la línea horizontal que representa el horizonte de suelo y nuestro elemento representativo en donde se aplicaron las tensiones verticales y horizontales correspondientes. Tal como se muestra sobre el gráfico de la derecha, la tensión horizontal, en este caso, es menor a la tensión vertical. Para poder calcular las estabilidades de los muros, es necesario obtener el empuje. El empuje corresponde a una fuerza y por lo tanto posee magnitud, dirección y sentido. La posición es uno de los elementos fundamentales para poder establecer una de las ecuaciones de equilibrio que corresponde a la del giro. Recuerden que la ecuación de equilibrio que nos permite restringir el giro es una ecuación de momentos. Tendremos entonces para la estabilidad del muro que realizar fundamentalmente para las fuerzas horizontales dos verificaciones. La primera de ellas que corresponde a la del giro, es decir, un equilibrio de momentos en el plano. La segunda corresponde a un equilibrio de fuerzas horizontales. De esta manera, el equilibrio de fuerza horizontal, la fuerza que se opone al desplazamiento del muro en horizontal, es la fricción que existe entre el muro y el suelo, entre el muro y la base del suelo. Respecto al giro, será el punto de giro del muro de sostenimiento. Para poder calcular el empuje, necesitamos determinar la superficie del triángulo generado por las presiones geostáticas y a este llevarlo a la dirección horizontal. La superficie del triángulo entonces
recuerden ustedes que es 1/2 de la base multiplicada por la altura. Ahora bien, la base de este triángulo corresponde a las presiones verticales, por lo tanto será gamma por h. Si ahora multiplicamos esa presión vertical por K sub 0, habremos obtenido la presión en horizontal. Entonces, gamma por h por K sub 0, hemos obtenido la presión al fondo del triángulo en dirección horizontal. Ahora multiplicamos por la altura, teníamos la base, la multiplicamos por la altura y la dividimos en 2. Hemos obtenido así la magnitud del empuje. El sentido sabemos que es en dirección horizontal y hacia la izquierda. La posición la vamos a establecer a partir del diagrama de fuerzas, que es un triángulo, y por lo tanto se encontrará en el baricentro de este triángulo. Medido desde la base, corresponde a 1/3 de la altura. Cuando existe la presencia del nivel freático, el análisis no difiere de manera sustancial. Se va a agregar aquí el empuje del agua, que no está afectado por el coeficiente de empuje horizontal, producto que las presiones son las mismas en todas las direcciones. Así tendremos que la presión del agua debe sumarse a la fuerza horizontal y tendremos gamma del agua multiplicado por la altura h2, es decir, la altura de referencia desde el fondo del muro de sostenimiento hasta el nivel del pelo de agua. Por otro lado, tendremos sí el empuje de suelo, que va a estar afectado por su condición de saturación. De este modo tendremos como si fueran 2 estratos de suelo. El primero de ellos y superior lo vamos a establecer al empuje horizontal de la misma manera que lo hicimos en la primera situación, es decir, gamma por h corresponderá a la tensión vertical multiplicado por K sub 0, hemos transformado en presión horizontal. Veamos entonces cómo vamos a agregar la presión ahora del estrato inferior. Tendremos así un diagrama rectangular que se suma a otro diagrama triangular. Para el diagrama rectangular, en donde va a permanecer constante la presión correspondiente al primer estrato, será gamma por H1 y le vamos a sumar la parte triangular, es decir, el peso saturado menos el peso del agua. Cuando hablo de peso, peso unitario, el peso unitario saturado menos el peso unitario del agua, esto nos da peso unitario sumergido, multiplicado por H2. ¿Cómo vamos a establecer el empuje E sub 0? Y bueno, por composición de fuerza. Utilizaremos el teorema de Varignon para poder establecer la posición. Recuerden ustedes, teorema de Varignon venía de la estática y decía que es posible equilibrar el momento producido respecto a un punto de la resultante con la composición de todas las fuerzas que intervenían en el problema, siempre que éstas estuvieran en el plano, es decir, en un sistema de fuerzas coplanares donde teníamos varias fuerzas, el momento producido respecto a un punto de todas estas fuerzas era igual al momento producido por la resultante. De esta manera vamos a encontrar cuál es la posición del empuje horizontal, pero básicamente tendremos el empuje debido al tramo de suelo superior correspondiente a la altura H1, que va a pasar a 1/3 de la altura respecto del nivel freático, hacia arriba, ¿ven? El baricentro de ese triángulo. Luego tendremos el baricentro del rectángulo, el baricentro del triángulo correspondiente al suelo y finalmente el baricentro del triángulo correspondiente al agua. Esas son las fuerzas actuantes. Ahora, si establecemos equilibrio de momento respecto a la base del muro de sostenimiento, podremos establecer la posición de la resultante. Y la posición de la resultante corresponderá a la posición del empuje E sub 0. Generalmente, el coeficiente K sub 0 es utilizado en la etapa de anteproyecto o a lo sumo en la etapa de proyecto, donde no tenemos posibilidades de realizar ensayos a los fines de establecer su magnitud. Por esto es que les presento una serie de ecuaciones que permiten establecer en relación al tipo de suelo la magnitud de este coeficiente K sub 0. Vean ustedes entonces que para arenas K sub 0 es igual a 1 menos el seno de phi.
Existen otras relaciones que yo las he compilado aquí, que son las que normalmente utilizamos para arcillas normalmente consolidadas, arcillas sobreconsolidadas, o para aquellos casos en donde el relleno está inclinado un ángulo beta respecto de la horizontal. Con estos coeficientes y sabiendo cuál es el problema al cual ustedes se enfrentan, podrán tener un indicio inicial de cuál va a ser la magnitud del empuje horizontal a través de este coeficiente de empuje del suelo. Esta placa entonces ustedes recuerden que van a tener cuáles son los coeficientes K sub 0 para diferentes tipos de materiales. Y aquí les muestro las magnitudes que adquiere el coeficiente K sub 0 para diferentes tipos de materiales. Noten entonces que para una arena suelta saturada, K sub 0 es igual a 0,46. Cuando la arena está densa y saturado, 0,36. Si la arena está densa y seca, con una relación de vacíos aproximada de 0,6, el valor que obtendremos será de 0,49. Del mismo modo se presenta para un suelo residual, una arcilla limosa, una arcilla con una importante cantidad de caolinita, una arcilla de origen marino y finalmente una arcilla de alta sensibilidad normalmente consolidada. Noten ustedes que el valor de K sub 0 en todos los casos oscila aproximadamente entre 0,35 y 1. Lo normal, lo que frecuentemente ocurre, es que el valor de K sub 0 nunca supera o usualmente no supera 0,5. Es decir, como una regla mnemotécnica, ustedes tendrán que tener presente que de la tensión vertical, la mitad está en horizontal. Y esto es muy utilizado en numerosas memorias de cálculos donde no se dispone de información suficiente o información de relevancia que nos dé certeza respecto a los parámetros del suelo. Generalmente aparecen capacidades de carga vertical, pero no horizontal. Entonces, si tenemos capacidades de carga vertical, podemos transformar en capacidades horizontales pensando en cuál será el coeficiente de empuje pasivo de los suelos o en su defecto alguna de las otras condiciones, condición activa o condición pasiva. Vamos a revisar ahora la teoría de Coulomb. Coulomb, un personaje interesante, un matemático, físico, ingeniero de origen francés que vivió durante el 1700 y los trabajos más importantes que hizo fueron alrededor del 1760 y que son de gran relevancia para la ingeniería geotécnica, producto que es el primero en realizar contribuciones para el diseño de muros de sostenimiento. Él fue como el pionero en estos temas y el día de hoy seguimos revisando lo que él propuso. Vean entonces que en su teoría propone considerar un suelo que es homogéneo, isótropo y sin cohesión. Luego vamos a ver esta teoría de Coulomb en la situación más sencilla, después vamos a analizar el caso un poco más complejo. En esta primera situación, el paramento interior del muro vertical, la cara interna del muro de sostenimiento, es vertical, el terreno es horizontal, no existe fricción entre el muro y el suelo y el plano de deslizamiento, la cuña que se va a desplazar y que va a generar el empuje horizontal, se realiza sobre un plano recto. Así entonces se definen algunas condiciones geométricas en esta teoría. La primera de ellas es considerar cuál es la altura del muro. Luego el peso unitario del suelo. Definimos los puntos A y B en el inferior y en el coronamiento de este muro de sostenimiento. Vamos a identificar a partir del ángulo de fricción. Piensen ustedes que estos son para materiales sin cohesión, por lo tanto son materiales friccionales. Vamos a considerar entonces el ángulo φ, que sería el ángulo de reposo del suelo o el ángulo de fricción del suelo. Este ángulo φ definirá cuál es la máxima cuña de deslizamiento. Más que eso no se puede deslizar. Si nosotros tuviéramos un suelo a partir del punto A hasta el punto C en esa condición y no estuviéramos relleno sobre el muro no estaría sometido a empuje. Por lo tanto, el máximo triángulo
de suelo que puede estar empujando al muro está definido por esta línea que vamos a denominar línea de phi, o su equivalente en el segmento en el tramo AC. Ángulo phi entonces corresponderá al ángulo de fricción. Vamos a analizar una línea intermedia definida por el segmento AX, que ahora tendremos un triángulo formado por los vértices A, B y X. El ángulo que se forma con la horizontal le vamos a llamar alfa, que nada tiene que ver con el ángulo alfa que estamos viendo antes, simplemente es una nueva denominación. Tendremos entonces en este esquema el ángulo phi para la línea de phi, para la línea de reposo del material o el ángulo de fricción del material. Y este valor intermedio de una cuña de deslizamiento caracterizado por el ángulo alfa. Vamos a analizar entonces las fuerzas que intervienen en este triángulo ABX. En este triángulo, el ángulo inferior corresponderá a 90 menos el ángulo alfa. El peso de la cuña de suelo va a estar caracterizado por P, por la fuerza P, que va a estar ubicada y va a pasar por el baricentro de este triángulo. De forma esquemática, nosotros lo hemos representado para que pueda ser claramente visualizado con esa acción vertical, con ese vector vertical, P. Sobre la línea AX, entonces, tendremos una fuerza N perpendicular al plano de deslizamiento y que formará un ángulo alfa entre el vector N y el vector P. En el punto de concurrencia de las fuerzas, vean ustedes que tenemos un sistema de fuerzas concurrentes en un punto. Para plantear el equilibrio necesitamos una fuerza horizontal, que la hemos representado por el vector FH. Tendremos así un sistema de fuerzas concurrentes donde se conoce la magnitud de la fuerza P, producto que podemos calcular cuál es el peso de la cuña, y luego conocemos cuáles son las direcciones de las otras dos fuerzas. Por lo tanto, si planteamos un polígono de fuerzas, tal como se muestra, tendremos direcciones 1, 2 y 3. La magnitud de la fuerza P la ubicamos sobre el eje 1, 1. En una dirección alfa medida respecto a la fuerza P, trazaremos la dirección 3, 3. En horizontal, entonces, por el inicio de la fuerza P, trazamos nuestra línea de trayectoria de la fuerza horizontal. Entonces, si el polígono de esta fuerza es cerrado, estaremos en condición de equilibrio y por lo tanto conoceremos magnitud, dirección y sentido de estas tres fuerzas que intervienen en el problema. La fuerza P la vamos a obtener entonces como la superficie del triángulo multiplicado por el peso unitario del suelo, en la condición en la que se encuentre. Si está seco será peso unitario seco, si está húmedo será peso unitario húmedo. Entonces vean ustedes, la base del triángulo que estamos considerando será H. La altura va a estar dada por el segmento BX. Por lo tanto, el área del triángulo será base por altura sobre 2, es decir, H por BX dividido 2. Para establecer el peso de la cuña, multiplicaremos esta área, por el peso unitario y por 1 metro de profundidad. Del triángulo en análisis, podemos establecer que el segmento BX se relaciona con el cateto adyacente al ángulo 90 menos alfa mediante la relación trigonométrica de la tangente. Por lo tanto, BX va a ser igual a la altura H multiplicada por la tangente de 90 menos alfa. Ahora bien, reemplazando el valor del segmento que hemos obtenido en la primera de las ecuaciones, que corresponde a P, tendremos 1 medio multiplicado por H por el valor del segmento, es decir, H por la tangente de 90 menos alfa multiplicado por el peso unitario del suelo. H multiplicado por H, H cuadrado. Y obtendremos así que el peso de la cuña es 1 medio de H cuadrado por la tangente de 90 menos alfa por el peso unitario del suelo. Pero ven esto, el sistema de fuerzas que nosotros estamos analizando hasta el momento corresponde a un sistema sin fricción.
Cuando tenemos fuerzas friccionales sobre la superficie de deslizamiento, aparecerá una fuerza sobre el mismo plano de deslizamiento que vamos a llamar FR, fuerza de resistencia o fuerza resistente. Esta fuerza FR, compuesta con N, nos permite establecer la magnitud de la resultante. Y vean ustedes que la inclinación que tiene la resultante con la fuerza normal no es otro ángulo más que φ, es decir, el ángulo de fricción del suelo. Observemos entonces, en el punto de concurrencia de todas estas fuerzas, que R posee un ángulo φ respecto a la fuerza N. Por lo tanto, la fuerza R respecto a la fuerza P posee un ángulo definido como alfa menos φ. Veamos entonces dónde ubicamos en nuestro sistema de polígono de fuerzas la fuerza resultante. A eso lo observamos sobre la derecha. En la intersección entre la dirección 1 y la dirección 3, que es donde está el extremo del vector P, colocamos el origen del vector R, según su dirección, orientada por el ángulo φ. ¿Hasta ahí vamos? Cuando hacemos esto, lo que estaremos obteniendo sobre la dirección 2, 2 no es otra cosa más que el empuje horizontal. Entonces ahora utilicemos trigonometría. La tangente de alfa menos φ, es decir, el ángulo entre el vector P y el vector R, va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es el empuje y el cateto adyacente corresponde a la fuerza P. Despejando entonces, el empuje E va a ser igual a la fuerza P multiplicada por la tangente de alfa menos φ. Recordemos que la fuerza P resultaba igual a 1 medio de h cuadrado tangente de 90 menos alfa por gamma del suelo, que es la ecuación 1 que se presenta en esta placa. El empuje que estamos buscando es igual a P multiplicado por la tangente de alfa menos φ. Reemplazamos entonces el valor de P presentado en la ecuación 1 dentro de la ecuación 2 para obtener lo que se presenta en esta ecuación número 3, y es el empuje E va a ser igual a 1 medio de h cuadrado por la tangente de 90 menos alfa por gamma del suelo por la tangente de alfa menos φ. Analicemos ahora las situaciones extremas, es decir, ¿qué ocurre cuando el ángulo alfa, es decir, el que define el triángulo en análisis, es igual al ángulo φ? En este caso, se aprecia que la tangente de alfa menos φ, alfa igual a φ, va a ser 0, la tangente de 0 es igual a 0, y por lo tanto el empuje va a ser nulo. Veamos qué ocurre cuando alfa es igual a 90 grados, es decir, en la línea del paramento vertical del muro de sostenimiento. Si alfa es igual a 90, hay uno de los términos de la ecuación 3 que es igual a 90 menos alfa, es decir, la tangente de 90 menos 90, tangente de 0, igual a 0. Por lo tanto, el empuje es igual a 0. Vemos entonces que si el ángulo alfa es igual a φ o igual a 90, estamos en las dos situaciones extremas y el empuje es nulo. Por lo tanto, el valor máximo se va a dar en el promedio de estos dos puntos, es decir, en el ángulo bisectriz. ¿Cómo lo vamos a establecer? Como el promedio, es decir, alfa igual a 90 sobre 2 más φ sobre 2, o lo que es equivalente, alfa igual a 90 más φ dividido 2, y eso nos va a estar dando el promedio. El empuje máximo entonces lo vamos a obtener reemplazando en la ecuación 3 en la posición que le corresponda a alfa 90 más φ todo sobre 2. En la ecuación 1 de esta placa hemos escrito el empuje igual a 1 medio h cuadrado tangente de 90 menos alfa, gamma del suelo, tangente de alfa menos φ. Reemplacemos entonces donde se encuentra el ángulo alfa por su equivalente al del máximo empuje. Tendremos entonces E igual 1 medio de h cuadrado por la tangente de 90 menos 90 más φ sobre 2 por gamma del suelo por la tangente de alfa, lo que vale alfa, 90 más φ sobre 2, y todo esto menos φ.
En la ecuación 3, lo que hemos hecho es resolver lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, vean que el ángulo alfa, 90 más phi, todo sobre 2, es el equivalente a escribir 45 más phi sobre 2. Por lo tanto, escribimos la ecuación 3. El empuje va a ser 1/2 de la altura al cuadrado multiplicado por la tangente de 90 menos 45, 45, menos phi sobre 2, multiplicado por el gamma del suelo, multiplicado por 90 sobre 2 más phi sobre 2 menos phi. En la ecuación 4 vamos a resolver el empuje 1/2 de h cuadrado tangente de 45 menos phi sobre 2 por el gamma del suelo por la tangente. Tenemos 90 sobre 2 que es 45, 1/2 de phi menos 1/2 de phi, y por lo tanto nos queda tangente de 45 menos phi sobre 2. Ahora, el producto entre la tangente de 45 menos phi sobre 2 por la tangente de 45 menos phi sobre 2 nos va a quedar tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. El empuje entonces va a ser igual 1/2 de h cuadrado por el gamma del suelo por la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Conocida la magnitud del empuje, sabemos entonces que se va a ubicar a 1/3 de h, a 1/3 de la altura total del muro. En el empuje, en la ecuación del empuje, tendremos que hemos obtenido 1/2 de h cuadrado por gamma del suelo por la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Noten entonces que el coeficiente tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2 es independiente de las condiciones geométricas y solo depende del ángulo de fricción del suelo, y que corresponde con la magnitud de K sub A. Podemos escribir el empuje entonces como 1/2 de K sub A por h al cuadrado por gamma del suelo. Vean entonces que el coeficiente de empuje activo obtenido por Coulomb es el mismo que hemos obtenido a través del círculo de Mohr. De este modo, queda presentada la teoría de Coulomb para un empuje activo de suelos sobre un muro que tiene paramento vertical, el nivel de suelo es horizontal, homogéneo, isótropo y con un ángulo de fricción sin término cohesivo, es decir, para medios granulares.